que ojalá que si se hayan ido si salieron, pues primero hay que ser agradecidos con Dios, de que si salieron, pues fueron y regresaron sin novedad. Realmente estas fechas que pasaron, estas fechas son para compartir. Y obviamente para compartir, compartir sanamente. En mi caso, pues el miércoles Santo tuvimos la oportunidad de compartir con un segundo grupo, con un bonito grupo. Nos la pasamos muy bien. Hubieron en esa reunión, pues les comparto de que algunos de la sección F se volvieron con otros de la sección G, intercambiaron números y estuvieron charlando ahí amenamente, y la verdad es que fue una actividad muy, muy alegre para los que fueron. Vamos a organizar una tercera actividad. Yo sé que nunca uno va a coincidir, pero en algún momento vamos a coincidir. Puede ser que no vaya a ser durante el curso, pero de repente un día, ya cuando ustedes anden ejerciendo, vamos a coincidir en el ejercicio profesional. En ese sentido, pues yo les comparto que vamos a hacer otra. Vamos a ver si hacemos día sábado. De repente sábado después de mediodía o domingo después de mediodía. Para ver si así, pues pueden ir los que no han ido. Y los de siempre, pues son bienvenidos. Los que participan en todas también son bienvenidos. Entonces, fue bonita la actividad. Eso fue miércoles santo. Jueves santo, pues tuve la oportunidad pues de ir a una actividad que ya tenía programada. Fue una actividad tenía programada para jueves y viernes santo, 2 jornadas médicas en mi pueblo, de médicos que venían de una universidad de Texas o Texas, como ustedes quieran. Y la verdad que fueron 2 días bien cansados, pero muy satisfactorios. Muy satisfactorios porque se le pudo brindar apoyo en medicina general, servicio dental y se dieron unos servicios de oftalmología. Especialmente se otorgó lentes a una gran cantidad de personas que de bajos recursos, que no tenían la posibilidad de poder adquirir unos lentes. En esta ocasión, lentes para leer. Se proporcionó medicina y lamentablemente hubieron casos de especialidad que sí no pudieron atenderse, pero se está buscando la posibilidad de darle seguimiento a esas personas que sus enfermedades son pues crónicas, son más delicadas, un poco más complicadas. Estamos buscando la manera de buscar ayuda también para ellos. Entonces, en eso se resumió mi semana. Traté de descansar los demás días. Uno dice que se va a descansar, pero siento que uno regresa más cansado. Uno dice que de repente, estando en la casa, pues uno va a estar más tranquilo, en el sentido de que uno va a tratar, como quien dice, de relajarse un poco. Pero ustedes saben que estar en la casa es también atender muchos pendientes. Espero que ustedes se la hayan pasado bien. Pues yo me la pasé bien.
Yo pienso que uno se la pasa bien, primero cuando mentalmente uno se siente cómodo con las actividades que uno realiza. De repente hay alguno por ahí que dicen, ay, que estoy triste porque se pasó la Semana Santa, no pude hacer mi viaje. La verdad es que les digo, es de que el verano no ha terminado, ¿ya? El verano comienza realmente donde desde febrero, pues uno ya siente, ¿verdad? Marzo más o menos ya siente el calorcito del verano. Y todavía está abril y todavía vamos a tener como unos 15 días de mayo. O sea que si usted no pudo salir, no esté triste, todavía puede hacerlo. Si se recordarán, yo antes de la Semana Santa, pues tuve la oportunidad de ir a hacer mi viaje. Estuve allá por el Pacífico y estuve hospedado ahí en un lugar que es nuevo, que está bonito, en Oceana. Es un lugar bonito, bien cómodo. Y posiblemente ahorita después de estos días también voy a ir a otro mi viaje por Izabal. ¿Qué quiere decir? De que los que están tristes porque no salieron, no se pongan tristes porque oportunidad para hacerlo. Y es más, a veces con menos movimiento, pues hay. Además, no es necesario pues salir. Si usted se quiere dar su chapuzón, yo pienso que aquí en Amatitlán también hay lugares bonitos. Aquí lo más accesible sería Amatitlán. Yo he escuchado que hay un lugar bonito aquí también por Chuarrancho. Una piscina con olas, mencionan. ¿Ya? Y si no, pues también uno en la casa puede instalar su piscina. Y el ambiente uno es el que lo genera. Entonces, esas palabras de bienvenida y reflexión quería hacerles. Son necesarias. ¿Por qué? Porque a veces en la mente viene uno que complica la existencia. ¿Estamos? Entonces, tranquilos entonces en relación a eso. Mayra, no sé qué está pasando ahí, Mayra, con ese sonido. Ya silenciamos. Y si es un intruso, pues lo eliminamos de aquí también, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces, después de estas palabras de bienvenidas y qué bueno, me alegra que todos estén sin novedad. Hay personas que van y ya no vuelven. Hay personas que salen y ya no regresan. Y por la bendición de Dios no hemos tenido ninguna notificación de que alguno de los que está aquí pues haya tenido alguna pérdida familiar, que haya tenido algún accidente. Y si llega el momento, pues dice que cuando llega el momento, pues lo único que hay que hacer es pues enfrentarlo con gallardía. ¿Ya? Les quiero decir también de que los materiales, el 95% del contenido del examen, yo lo saco de los materiales. ¿Qué hago en mi caso para elaborar los exámenes? Pues tomo los materiales y con base en lo que se ha platicado y que se ha dado, de ahí saco las preguntas. No hay necesidad de ir a otro material. Si les doy otro material, otros dos materiales, entonces tendría que sacar preguntas para el examen de esos otros dos materiales. Entonces, no anden pidiendo más material, porque más materiales es buscar malas preguntas. ¿Cuál es la clave? La clave es aprenderse ese folleto. La clave es sentarse con su taza de café o de té
o de la bebida que les parezca, ¿verdad? Sin excederse, por supuesto. Una su limonada, con una su horchata, rosa jamaica, como ustedes quieran. Pero este material ustedes lo tienen que leer tranquilos, no con apuros. Esa es la clave. Hay unos estudiantes que sacaron 26 puntos. Hay otros que sacaron 22, otros que sacaron 24 y otros que no le fue muy bien, pero tienen muy claro de que hizo falta. Eso es lo importante, tener claro. Ahora, el pretender engañarse uno y decir, sí, yo estudié, sí, responsabilizar al licenciado, tampoco. Entonces, ese material ustedes devórenlo, así como la canción, devórame una y otra vez, y se van a dar cuenta que de ese material, con ese material ustedes pueden sacar los 40 puntos. ¿Ya? Es poco material. Voy a considerar, dependiendo de cómo les vaya. Ahorita en el segundo voy a considerar la elaboración de un trabajo, pero tengo que ver el esfuerzo. ¿Ya? Tengo que ver que efectivamente ustedes han puesto empeño, han puesto de su parte. Y la parte que quiero que pongan, pues, es el cerebro. No es más. Quiero que se enfoquen en lo que están haciendo y que yo sé que los que no salieron se quedaron leyendo ese material y otros materiales. Y los que salieron, pues se lo llevaron y allá abajo de una palmera creo que lo estuvieron leyendo, y ahorita ya estamos en la recta final y se van a dar cuenta que los exámenes ya vienen. Entonces, necesito que se aprendan esos folletitos. Esos son extractos de otro folleto bien grandote. Imagínense que si tuviéramos todo el folleto, tuvieran que leer más, tuvieran que analizar más. Entonces, ¿cómo hago el examen? Yo sé que he tenido otras secciones otros años. Yo todos los años, todos los semestres, hago exámenes totalmente diferentes. De repente alguien tuvo un familiar, un amigo, una conocida, o estuvo con aquel o con aquella, ¿verdad? Y dirán, bueno, tenemos el examen de licenciado. No crean. Yo hago los exámenes siempre diferentes. Y entonces el objetivo es que ustedes se aprendan ese folleto. ¿Estamos? Entonces, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente, porque se van a dar cuenta que lo que nos falta es poco. Bueno, miremos entonces. Aquí nos quedamos en la esencia del juicio. Enciendan su cámara, participen, yo lo voy a ir identificando. Los que no quieran hacerlo, no lo hagan, porque esto no es una obligación. El que quiere estudiar, estudia, y el que quiere aprender, aprende, y el que quiere participar, participa. Eso así es. ¿Estamos? Si los exámenes fueran virtuales, ahí sí tendrían que encender la cámara. Tendría que ser obligatorio. Pero ahorita no es necesario. Bueno, nos quedamos en la esencia del juicio. En el numeral 2, ¿verdad? Correcto, licenciado. Vaya. ¿Qué es lo que nos interesa con los juicios? Ustedes saben que ya les dije que al hablar de juicios estábamos hablando de normas. Normas. ¿Normas de qué tipo? Normas jurídicas. No nos interesan aquí las normas sociales, no nos interesan aquí las normas morales, no nos interesan las normas éticas, no nos interesa si una conducta es una abusivez, si una conducta es un mal hábito, si una conducta es un pecado. No nos interesa si una conducta es falsa o es
verdadera. Aquí con los juicios, lo único que nos interesa es la validez o invalidez. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la validez o la invalidez? Pues, ¿qué quiere decir? Que algo que esa conducta sea conforme a la ley. Si es conforme a la ley, es una conducta válida. Si es contraria a la ley, es una conducta inválida. Si es conforme a la ley, es una conducta legal. ¿Ya? Y si no lo es una conducta ilegal. Eso es lo que realmente nos interesa, porque esa es la lógica jurídica. No sé si ya se dieron el tiempo para ver un video. Es un video que está en TikTok, en donde habla un jurista de apellido Carbonell. No sé si ya lo escucharon. Y si se dieron cuenta, parte del punto de vista de la lógica jurídica. Parte del punto de vista de los principios. No sé si hay alguno que no lo haya visto. Se los compartí en Facebook, en el grupo. Se los compartí por Classroom. ¿Ya? De dos maneras se los hice llegar. Por aquello de que no sean parte del grupo todavía, pues se los mandé. Y me pareció un video muy interesante. Si se dieron cuenta a la hora, alguien me dijo, licenciado, ¿usted no duerme? Y cuando a mí me dicen así, yo simplemente digo, la justicia nunca duerme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta profesión nos va a enseñar realmente qué es el día, qué es la noche. Nos va a tocar un día que salir de madrugada, nos va a tocar un día no dormir nada, nos va a tocar un día bajo la lluvia, nos va a tocar un día bajo el calor, no importa las circunstancias, esta es una carrera de carreras. De repente a última hora nos van a decir, véngase, aquí hay un trabajo, y como dice que la necesidad, pues, es la inspiración de muchos inventos, porque por la misma necesidad y por los mismos problemas que a veces tenemos es que buscamos superarnos. Cuando nos encontramos en una zona cómoda, nos relajamos. Y cuando nos relajamos, nos dormimos. Y ahí se recuerdan que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, dice uno, ¿verdad? Pero hay otra que dice, camarón que se duerme, se lo aprovechan los cangrejos. Entonces, ni una ni la otra. ¿Estamos? Bueno. Yo me lo sabía de otra forma, pero... Esa otra forma ya hay. Ya todos la saben, pero no es ad hoc para esta clase. Esa sería ad hoc para un desayuno o para una actividad social. Bueno, vamos pues. Esencia del juicio. Los tratadistas de lógica jurídica formal sostienen que la diferencia específicamente de los juicios jurídicos de los juicios ¿qué? ¿Juicios qué dice ahí? Ordinarios. Juicios ordinarios. ¿Cuáles son los juicios ordinarios? Los juicios que no tienen absolutamente nada que ver con lo jurídico. Esos son los juicios ordinarios. ¿Estamos? De la lógica, ¿qué dice ahí? ¿Qué lógica? General. Lógica general. No podemos decir que no nos interesa la lógica general. La lógica general es la base para haber llegado aquí en donde estamos hoy.
¿Ya? Pero avanzando en el conocimiento técnico jurídico, nos damos cuenta que nos tenemos que enfocar ¿en dónde? Nos tenemos que enfocar ¿en qué? En la lógica jurídica. No podemos decir que no debemos saber nada de la lógica general. Si no, no podríamos haber llegado aquí. ¿Estamos? Bueno, vamos pues. Los juicios jurídicos poseen una naturaleza ¿qué? Normativa. La lógica general poseen una naturaleza normativa, pero no normas jurídicas. Eso es solo para la lógica jurídica. Y aquí, ¿quién me apoya para leer? Dice desde el inicio. Voluntario, voluntaria. Con gusto, licenciado. Le apoyo, Lic. Ahí me levantó la mano Andrea primero, para ir en orden. Los tratadistas de lógica jurídica formal sostienen que lo que diferencia específicamente a los juicios jurídicos de los juicios ordinarios de la lógica general es que los mismos poseen naturaleza normativa y por consiguiente no puede predicarse de los mismos su verdad o falsedad, sino únicamente... No puede predicarse de los mismos ¿qué? Su verdad o falsedad. Eso no nos interesa. Avance. Sino únicamente su validez o invalidez. Pausa. ¿Qué dije que era la validez o la invalidez? Esto lo acabo de decir. ¿Legal o no? O sea, la validez que sea legal, que esté bajo las normas legales. Que la conducta sea Conforme a la ley. Conforme a la ley. Conforme a la ley o contraria a la ley. Es lo único que tenemos que determinar. Que la conducta sea legal y si no es legal, pues determinar que esa conducta es ¿qué? Ilegal. Inválida. Es inválida. Válida, inválida. Ahí estamos. Vamos pues. Por favor, Andrea. Y ahí enciende la cámara porque si no ni la voy a conocer, Andrea. Si no, yo voy a decir, Andreas, hay un montón de Andreas. Les apuesto que aquí hay varias Andreas. Esto significa que los juicios ordinarios normalmente pueden calificarse como verdadero o falso, según que los mismos sean adecuados o no a la realidad objetiva. Así afirman tales como el hombre es mortal. Pregunta, ¿el hombre es mortal? Sí. ¿Es mortal? Sí. 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 Sí, es mortal. ¿Qué más? Se adecúan a la realidad objetiva, siendo por lo tanto verdaderas. Es verdadero, ¿verdad? ¿Ese juicio es verdadero? Es verdadero. Sí. ¿Qué más? Y otro tanto puede decirse de juicios como la causa fundamental del aumento de los índices de criminalidad por hurto y robo radica en el desempleo y subempleo de una gran masa de población urbana. Aunque dada su complejidad... Pausa. Dice, la causa fundamental del aumento de los índices de criminalidad por hurto y robo radica en el desempleo y subempleo de una gran masa de la población urbana. Pregunto, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Alguien más opina diferente? Verdadero, Lic. ¿Es verdadero, licenciado? Verdadero. ¿Ese es un simple juicio o ya es un juicio jurídico? Es un juicio jurídico. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios. Porque ya está hablando de una conducta.
¿Y qué está hablando de una conducta? Cuando alguien toma algo, ¿cómo se llama? Sin autorización. Hurto. Hurto. Puede ser un hurto o puede ser un Robo. robo. Si alguien toma algo por la fuerza. Entonces nos damos cuenta que ya no es un simple juicio. Así hablando en términos generales podemos decir, hay una conducta. Pero hay una conducta falsa, una conducta verdadera, pero el hecho que sea falsa o verdadera no implica que no podamos hacer el análisis desde el punto de vista legal. Alguien podrá decir, esto es desde el punto de vista social. Pregunto, desde el punto de vista social, ¿ustedes creen que metiendo presos a un montón de gente, creando leyes más severas, aumentando la cantidad de policías, va a terminar la delincuencia? No. No necesariamente, No, licenciado, porque lo que se tiene que hacer es licenciado. lo que se tiene que hacer con los delitos preverlo. ¿Ustedes creen que en el caso de Bukele va a resolver en definitiva la problemática de El Salvador? Sí. No. No, licenciado. En definitiva no. ¿Ya? Ahorita es un paliativo. Un paliativo, como quien dice, mandar a la cárcel a un montón de personas. Pero ¿será que solo eso es necesario? Yo pienso que es necesario eso, pero también es necesario La prevención del delito. Más fuentes de trabajo. crear fuentes de trabajo, porque dicen que muchas personas están contentos, no hay delincuencia, pero si no hay trabajo, si no hay comida, ¿será que va a parar de generarse criminalidad? No. 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 Tendríamos que ir, por ejemplo, si hubieran, yo sé que hay gente que igual, aunque haya trabajo, no le gusta trabajar. Y hay gente que quiere trabajar y no se generan las condiciones. No tienen esa oportunidad de ir a trabajar. Y hay unos que les gusta la vida, viva la flor, ¿verdad? Y viendo a ver quién se descuida para extraer la miel de esa flor. Aprovecharse del recurso ajeno. Yo pienso que deben enfrentarse desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, social, económico, académico. Si las personas no se superan, obviamente no van a cambiar de su forma de pensar, no van a salir del hueco donde se encuentran. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos habla de este juicio. La causa fundamental del aumento de los índices de criminalidad por hurto y robo, dice, radica en ¿qué dice? En el empleo y subempleo de una gran masa de la población. Con la pregunta que les hice, ¿por qué no han participado en las actividades? Me di cuenta que, no, y no es malo, no estoy criticando, porque malo sería no trabajar. Que hay personas que tienen la necesidad de trabajar sábado y domingo.
Y estos días en los cuales muchos nos fuimos desde el martes santo, otros posiblemente trabajaron miércoles, jueves, y les aseguro que unos viernes, sábado y domingo. Porque así encontré en las respuestas. Entonces, realmente los admiro porque están luchando. Y les voy a dar un consejo, aunque no me lo están pidiendo. Dejen todo, menos su estudio. ¿Ya? Dejen todo. Incluso hasta si los condicionan. Y si le dice aquel o aquella ya no estudies, déjenlo, déjenla. ¿Ya? Menos el estudio. ¿Ya? Y si en este trabajo no pueden trabajar, no pueden ir a estudiar, perdón, busquen otro trabajo. Pero no cambien el plan, pero no cambien el objetivo. Si su meta es graduarse, usted esfuércese. Y si ese trabajo le está absorbiendo mucho, busque. Y no vaya a cometer un error garrafal. Que es más, estudiantes me han dicho a mí que a veces, licenciado, fíjese que tengo un trabajo, ¿y cómo estás? Estoy estable, me da tiempo a estudiar, pero fíjese que me están ofreciendo otro donde voy a ganar más. ¿Saben cuál es el consejo que les doy siempre? Si estás trabajando, estás generando, conserva ese trabajo. Aprovecha, avanzar hasta donde puedas, y si querés cerrar la carrera, ganar tus privados, que tu mayor beneficio va a venir cuando te gradúes. Pero ¿qué han hecho muchos? Es que voy a ganar más, y se han ido a trabajar. Se han metido en una de turnos, y sí es cierto, han ganado más. Aparentemente. Han ganado más. Pero resulta que al final empiezan a dejar los cursos, se decepcionan de la carrera, ya no estudian lógica jurídica, pierden el primero, el segundo, el licenciado los apoya, los nivela, los ayuda, les deja trabajo, pero ni así se levanta. Entonces, si usted está en una postura que usted puede seguir estudiando, y sí es cierto, tenemos necesidades, pero obviamente tenemos que, como decían los abuelitos, amarrar el cinturón, como decía una loquita que era mi cliente, y que lo loquito, los familiares eran mis clientes, pero lo loquito decía algo muy cuerdo. Ahora hay que apretarla, decía la loquita. ¿Ya? Como quien dice, me está carroceando la bruja, pero le estoy haciendo ganas y estoy superando. Y lo importante es ir avanzando. Hubieron 2 estudiantes. Trabajaban en un banco. Hacían turnos. Unos días trabajaban, otros no trabajaban, un horario y así, pero iban avanzando. Y los 2 estudiantes, en épocas diferentes, me dijeron, es que yo quiero ganar más. Es válido, pero siempre y cuando no vayan a sacrificar su estudio. Se fueron a trabajar a jurídico. En jurídico los pobrecitos después llegaban bien tarde. Total que se empezaron a quedar y no está malo. Pero al final fueron a terminar de estudiar a la Da Vinci. Y resulta que cuando yo fui a dar cursos de preparación de privado, ya me los encontré. Les cuento. O en la Panamericana también. Pero oigan, el irse a una privada, no crean ustedes que es una ganga. Es que ya me voy a graduar rápido. Primero allá los hacen repetir su práctica procesal penal, los ponen a hacer unos grandes prontuarios. Y que por todo hay que pagar. A veces ganan la primera fase y de ahí resultan que se quedan enganchados con esa otra fase y la segunda no la ganan y total que se quedan pagando.
¿Ya? Así que enfrenten esta universidad que es gratuita, pero que obviamente tenemos que imponer el esfuerzo. Tengo alumnos que fueron mis alumnos en la San Carlos y que al final se han graduado en otras universidades, y les digo algo. No importa la universidad, no se van a creer, porque al final, allá cuando se vayan a colegiar, ahí no dice qué universidad es uno. ¿Ya? Hay muy buenos estudiantes en la San Carlos, hay muy buenos estudiantes en las privadas, que dice que a las privadas sí les dejan más trabajos, de 20 puntos. ¿Ya? Pero la base que van a llevar es diferente. Esa va a ser la diferencia que van a encontrar. Ojo, sigamos. Aunque da su complejidad, ¿qué dice ahí? Sigue, Andrea. Aunque dada su complejidad intrínseca, debe someterse a la... ¿A la qué? ¿Se le cayeron los lentes o qué pasó? a la verificación científica correspondiente es que lo estaba leyendo en la pantalla, no mi archivo. A la verificación científica correspondiente en el campo. Entonces, si debe someterse a la verificación, entonces es una hipótesis. Es una tesis. Es un supuesto. ¿Estamos? Siga, por favor. En el campo de análisis normativo, por el contrario, carecería de sentido aseverar cosas como el artículo 111 de la Constitución de la República es falso, o bien la norma que prescribe la obligación de registrar los contratos de compraventa es verdadera, ya que las normas solamente podemos predicar su carácter de validez o invalidez, dado que las mismas poseen fundamentalmente una pretensión de validez, pero no una pretensión de verdad. Ahí más claro que el agua de un manantial, no creo que. ¿Qué es lo que nos interesa? En la lógica jurídica. La validez e invalidez. La validez o la invalidez. Nada que lo social, lo económico, lo verdadero, lo falso. No nos interesa eso. Siga avanzando. Por ejemplo, ahí menciona: la norma prescribe la obligación de registrar los contratos de compraventa. De contratos de compraventa es verdadera. ¿Es verdadera? Yo les pregunto, ¿todos los contratos se registran? Sí. ¿Sí? ¿O no? No. ¿Sí o no? No, sí. Sí, todo se registra. Sí, deberían registrarse. Pero de hecho no todos lo registran. ¿Ya? Jacqueline, ¿qué está haciendo ahí, Jacqueline? Jacqueline Padilla. Ah, ya pagó Jacqueline, ¿para qué le hablé? Bueno, sigamos pues. La validez de un juicio jurídico, o lo que es lo mismo de una norma jurídica, se basa en el hecho de haber sido. ¿La validez de un qué? De un juicio jurídico. Oh, lo que es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un juicio jurídico es lo mismo que
Una norma jurídica. Norma jurídica. Que una norma jurídica. Todas las normas jurídicas son juicios jurídicos. Eso ya se los había dicho antes. Un poco repetitivo, pero ya se los había dicho. Se basa, sigamos leyendo, Andrea. Se basa en el hecho de haber sido creada de acuerdo con la forma prescrita por el ordenamiento jurídico. Ahí está. ¿Y asimismo? Y asimismo en no haber sido derogada, sea por otras leyes posteriores o porque el orden jurídico considerado como un tanto haya dejado de ser eficaz. Asimismo, es un criterio de validez de una norma la ausencia de contradicciones en sentido lógico formal. Esto es la congruencia interna. Pausa. En el ordenamiento jurídico vamos a encontrar contradicciones de normas jurídicas, por supuesto. A veces vamos a encontrar contradicción de normas jurídicas de leyes que están a un mismo nivel en la jerarquía. A veces vamos a encontrar una contradicción entre una norma de mayor jerarquía y una de inferior jerarquía. Ahí no es tanto el problema. Porque ustedes saben que prevalece la norma ¿de qué? De mayor jerarquía. De mayor jerarquía. El problema es cuando encontramos contradicción en el mismo ordenamiento jurídico con normas de igual jerarquía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer el análisis jurídico. ¿Para qué? Para descartar la aplicación de una de las dos normas y para determinar cuál es la norma aplicable al caso concreto. Yo siempre les voy a hablar del caso concreto. ¿Ya? Yo hago un análisis de todo el grupo, de todos ustedes. ¿Ya? Pero también hago un análisis del caso concreto cuando resulta alguna situación que lo amerita. ¿Estamos? Por eso es que yo siempre les digo, participen, estén activos, los voy a ir ubicando, porque ¿cómo lo voy a analizar? ¿Cómo voy a analizar su caso? Si no sé si usted existe o no existe. Usted tiene que recordarse nada más que es la G de gordos. ¿Ya? La G de gordos o de guapos, ¿verdad? O de gordos guapos, ¿verdad? Sí, sí, así quedaría. Sí, así Gordo, quedaría. Bueno, Entonces, entonces... y la F es la de feos y fitness, ahí se acuerdan. Así estábamos fregando allá en el desayuno. Que los de la F eran de los fitness. Pero también les caía lo demás, ¿verdad? Pero y era nosotros éramos la G de los gordos. Pero era de los gordos buena onda, como dicen, ¿verdad? Gordos guapos. Ah, sí, entonces, yo poquito comí. Creo que me pasaron, no sé qué, una sopita de no sé qué. Solo eso comí. No comí nada más. Ay, no. Ah, sopita. Entonces, ya te vamos a expulsar de esta sección, entonces. Bueno, entonces es necesario determinar cuál es la norma aplicable al caso concreto. Eso apréndanlo siempre. Ustedes nunca juzgan a un grupo en general. ¿Ya? No pueden decir todos los docentes son iguales. Porque todos tenemos nuestras particularidades. Y esas particularidades son los que van a resaltar la identidad de cada uno de nosotros. ¿Ya?
Yo no creo que tengan un licenciado tan alegre como su servidor, ¿ya? Tan que los hace pensar. Sí, es cierto. Esa es mi función. Soy su entrenador. Pero soy el que los motiva y de repente el que los regaña. ¿Ya? Y de repente le digo, miren, como quien dice, enfóquese. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Ya? Pero lo hago de buena fe. No tengo mala fe para nadie, para absolutamente nadie. ¿Ya? Es más, hay cosas que dejo pasar, pero no quiere decir que deje pasar y que no observe. ¿Ya? Solo tengo 2 ojos, pero tengo un montón de poros aquí, miren. O sea que no solo tengo en el rostro. Como quien dice, tengo otras virtudes. Tengo un montón de defectos. Pero como aquí lo que debemos valorar son las virtudes, no los defectos. Si usted se mete a valorar defectos, triste su caso. ¿Ya? Si fuéramos a valorar defectos, yo le diría, ya todos perdieron. Pero si valoro virtudes, yo voy a andar viendo, a ver, analizando casos concretos para ir viendo a ver quién merece seguir avanzando, quién merece tener una mejor nota, quién es el que se ha esforzado. ¿Estamos? Vamos, pues. Ahora cambiemos, ya nos apoyó Andrea, ahora que nos ayude otra persona. Lisa, adelante. ¿Dónde se quedó Andrea? Asimismo, es un criterio de validez de una norma la ausencia de contradicciones en sentido lógico formal. Esto es ¿La la ausencia de qué? interna. ¿La ausencia de qué? De contradicciones en sentido lógico formal. Ya si hay contradicción, ¿qué tenemos que hacer? Se los acabo de decir. Un análisis jurídico. Un caso Debemos hacer concreto. el análisis jurídico del caso concreto. Y debemos verificar cuál es la norma que vamos a aplicar. Y es más, sí es cierto que hay que hacer un análisis literal de las palabras. Pero ese sería un análisis conforme al texto. Pero escuchen bien, no nos quedamos, si solo hacemos análisis con base en el texto, nos quedamos cortos. Porque el análisis no solo debe ir conforme al texto, sino que también conforme al contexto. ¿De qué tema estamos hablando? Entonces ahí podemos aterrizar en un mejor análisis. No simplemente basarnos en una palabrita. Es necesario el texto y el contexto. Solo este artículo y los demás artículos. ¿Cuál es la esencia de esa ley? ¿Cuál es el espíritu de esa norma? ¿Cuál es el espíritu de esa ley? Ojo. Repitamos, por favor, Lisa. Asimismo, es un criterio de validez de una norma la ausencia de contradicciones en sentido lógico formal. Esto es la congruencia interna. Si hay contradicción, entonces hay incongruencia, ¿verdad? Siga. Con preceptos de otras leyes. Como ejemplo de normas contradictorias en forma externa y por consiguiente inválidas, podemos citar el artículo 4 de la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas que preceptúa
que serán penados con 2 años de prisión correccional los individuos que hagan circular folletos, panfletos, carteles, grabaciones, etcétera, que propugnen en Guatemala el establecimiento de entidades comunistas, ya que Esta es una norma. Este es el artículo 4. Ahora vamos con la otra norma. Ya que el mismo se opone al artículo 65 constitucional que garantiza la libertad de emisión del pensamiento sin previa censura. Pausa. ¿Cuál norma de esas dos va a ser la válida y la inválida? La norma constitucional. La constitucional. La constitucional Es la válida. la de mayor jerarquía. Ahí no hay problema. ¿Qué les dije? Que eso era lo más sencillo. Eso es como quitarle un dulce a un niño, a un bebé. El problema está cuando las dos normas son como quien dice, no le atinamos de primas a primeras, como dicen. ¿Cuál es la norma inválida? ¿Y cuál es la norma válida? Sigamos leyendo, Lisa. Como ejemplo de contradicciones internas podemos citar el artículo 111 constitucional, el cual establece que el trabajo es una obligación social y toda persona tiene derecho a él. La vagancia es punible. Pausa. En efecto, Pausa. ¿El trabajo es una obligación o un derecho? Es un derecho. Un derecho. Es un derecho. Fíjense cómo ahí en la misma norma vamos a encontrar la contradicción. Lea otra vez, Lisa, por favor. como ejemplo de contradicciones internas podemos citar... Cuando dice internas, ¿a qué se refiere? En la misma ley. En la misma norma jurídica, en el mismo juicio, en la misma ley. Repita, por favor, Lisa. Como ejemplo de contradicciones internas podemos citar el artículo 111 constitucional, el cual establece que el trabajo es una obligación social y toda persona... Es una obligación social. Subrayen eso. ¿Qué dice más adelante? Y toda es una obligación social y toda persona tiene derecho a él. Por eso es que les hice la pregunta. ¿Es una obligación o es un derecho? Ambos. Es una obligación social. ¿Seguros? ¿Es un derecho? ¿Es un derecho, Lick? Es una obligación. ¿Nos pueden obligar a trabajar? No. No, Lick. No, solamente un derecho. Va. Sigamos avanzando. Otra vez, Lisa. La última vez. Como ejemplo de contradicción. Yo le voy a decir, Lisa, repítalo, por favor, le voy a decir, Lisa. Aquí. Como ejemplo de contradicciones internas podemos citar el artículo 111 constitucional, el cual establece que el trabajo es una obligación social y toda persona tiene derecho a él. La vagancia es punible. Les pregunto, ¿la vagancia es punible? Ya no. No. Anteriormente sí, pero ahora en la... Ya no, Lick. La vagancia es punible. ¿Ustedes han visto algún detenido por vagancia? No. No, Lick. Pero está en por ley. delincuente. Ahí sí. Pero por andar aplanando calles, no. Entonces, de esa norma, ¿qué es válido y qué es inválido? Una consulta. El 111 es sobre el régimen de entidades descentralizadas.
Bueno, ¿qué es válido, qué es inválido? La vagancia es punible. Esto de la vagancia, eso es inválido. Válido. Inválido. Inválido que el trabajo es una obligación. Eso es inválido. ¿Y qué es válido? Pero es válido que es un derecho. Es un derecho. Ahí estamos. Y esa es una contradicción interna. Y aquí está la aclaración. Diga, por favor. En efecto, si el trabajo es una obligación, queda afuera del ámbito de la libertad jurídica, razón por la cual no es congruente calificarlo como derecho, ya que la definición de este concepto implica la posibilidad de actuar o no de conformidad con los lineamientos normativos. Siga. Por ende, si el trabajo es obligatorio, queda afuera del ámbito de lo optativo, con lo cual no puede definirse como derecho, sino como deber. Por esto mismo, penar la vagancia resulta congruente en el régimen jurídico que defina al trabajo como obligación social. Que eso era antes. Ajá. Pero incongruente en un régimen de libertad de trabajo. Ya ¿En cuál régimen estamos ahorita? ¿Régimen democrático? ¿Y ahí hay libertad de trabajo? Sí. ¿Ahí es una obligación o es un derecho? Derecho. Derecho. Ahí está. Avancemos. Ya que en este último supuesto es claro que aquellas personas que no deseen trabajar tienen la libertad jurídica para ello, es decir, tienen la libertad jurídica de dedicarse a la vagancia. Claro está, el origen de estas contradicciones no puede justificarse con los cánones de la lógica formal, motivo por el cual será en con la los cánones de la lógica formal, pero con los cánones de la lógica jurídica, ¿sí o no? Sí, porque está permitido. ¿Estamos? ¿En el sí o en el no? En la lógica jurídica, sí. Sí, así es. Sigamos. Motivo por el cual será en la última parte de este trabajo que examinaremos las causas socioeconómicas de la existencia de este tipo de contradicciones lógico-formales entre o en el interior de las normas jurídicas. Ahí estamos. ¿Comprendieron eso que vimos hoy? Sí. ¿Validez, invalidez? Sí, Lick. ¿Contradicción entre una norma y otra? ¿Incongruencia? ¿Incongruencia? ¿Contradicción interna y contradicción externa? ¿Cuál es la interna? Dentro de la misma ley o la norma. Dentro de la misma ley o norma. ¿Y externa? Entre leyes o normativas. Diferentes. ¿Estamos? Bueno. Y ahora sí, ya venimos con la clasificación de los juicios jurídicos. Esto, si se dieron cuenta, esto ya casi lo vimos, le dimos un repasón un día. ¿Ya? Ahorita solo vamos a hacer como ir nuevamente para ir a cuestiones más de fondo. ¿Estamos? Vamos, pues. Ya me apoyó Lisa. Ahora, ¿quién más me quiere apoyar? Mejor dicho, nos quiere apoyar, Dani. Porque no solo me están apoyando a mí, los están apoyando a todos. Dani, vamos. Y después Herbert. Clasificación de los juicios jurídicos. Utilizando la clásica división kantiana de las categorías, García-Maínez hace una clasificación de los juicios jurídicos basada en el cuádruple
cuádruple punto de la vista de la cantidad. La Ahí puede cualidad, venir una bonita pregunta. la cualidad, la relación y la modalidad. Así, de la primera de ellas se obtienen los juicios universales. Todos los S son P particulares, algunos S son P y singulares. Este es P del punto de vista cualitativo se obtiene los juicios según una relación pueden dividirse Los en juicios categóricos positivos. incondicionales. Positivos. Juicios positivos, juicios negativos. Según la relación, pueden dividirse en categóricos, hipotéticos y distintivos. Y finalmente, de la categoría modal se derivan los juicios problemáticos y ¿Qué más? apodíticos. Juicios problemáticos, ese puede ser P, asertóricos, ese es efectivamente P, y apodícticos, ese es necesariamente P. Si aplicamos esta clasificación... Ojo, pausa. Esas claves se las tienen que aprender. Este sí está complicado. Miren, ahí es como cuando les hice un ejemplo de si tenía 2 orejas o 2 cachos, ¿qué? La del toro. La del toro. No la del humano, ¿verdad? Que de repente les están siendo infiel. Del toro. Bueno. ¿Cómo van a clasificar entonces? ¿Cómo van a clasificar los hipotéticos? Incondicionales Condicionales. y disyuntivos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula? Si Q es R, entonces S Entonces ese es P. Si Q es R, entonces S es P. Los negativos. S no es P. Ese no es P. Ese no es P. Los positivos. Ese es P. Ese es P. Los particulares. Algunos S son P. Algunos S son P. Los universales. Todos los S son P. Todos los S son P. Todos los estudiantes son inteligentes. Algunos estudiantes son inteligentes. ¿En qué clasificación estoy? Particulares. Particulares. ¿Qué tipo de juicio es particular? Ese estudiante es el mejor de la clase. Singular. ¿Cuál es la clave? Juicio singular. La clave. Este es P. Este es La fórmula. Este es P. Este es P. Este es P. Como que dice, este es pila. Ah. No le van a poner otra terminología ahí, ¿verdad? Si no, estaríamos hablando de Eric. Bueno. Negativos. Ese no es P. Ese no es P. Ese no es P. Ese no es P. Ese no es pilas, ¿verdad? Categóricos incondicionales. Ese es P. Ese es P.
Ese es P. Ese es P. Hipotéticos. Si Q es R, entonces entonces ese es. Entonces es P. Entonces, ese es P. Disyuntivos. Ese es P1. Ese es P1 o P2. Ese tiene un grado de complejidad más complejo. Y la categoría modal. Juicios. Problemáticos. ¿Cómo es la fórmula? Ese puede ser P. Ese puede ser P. Ese puede ser P. Asertóricos. Ese es igualmente P. Apodícticos. Ese es necesariamente P. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Para qué nos sirven los juicios? Adelante, Elisa. Una consulta, ¿los hipotéticos también son llamados condicionales o son diferentes? Es que ahí están, es que hay una subclasificación. Es que mire, pues tienen que tomar en cuenta que hay una clasificación y hay una subclasificación. Cuando ya está dentro de un paréntesis es una subclasificación. Y finalmente. ¿Para qué nos sirven esas fórmulas? Para obtener resultados útiles para la mejor comprensión. Para hacer el análisis y obtener el resultado que esperamos. Y obviamente tenemos que descartar, tenemos que incluir, tenemos que excluir. Lo que nos demuestra esas fórmulas es que no debemos descartar ninguna posibilidad. El análisis debe ser amplio. ¿Por qué no le fue bien a Kevin Rodríguez en el examen? Un ejemplo, ¿verdad? Porque a Kevin le fue bien. No sé si bien o bien mal, ¿verdad? ¿Qué probabilidades? ¿Por qué le fue bien a Kevin? Porque esa es una. analizó. Analizó. Verificó. Verificó. Se esmeró. Se esmeró. Dedicó tiempo al estudio. Dedicó tiempo. ¿Qué más? Es que el análisis no debe quedarse corto. Ese es como aquel investigador que solo se va sobre una hipótesis de un... Pobrecito, está mal. Un buen investigador no descarta. ¿Ya? Porque puede hacer que el que descarte ese sea el responsable. Ahorita hay un caso muy sonado. Por ejemplo, los atentados que ha sufrido una fiscal, en donde la primera vez le mataron a un guardaespaldas y ahorita le mataron a la mamá, creo yo, y no sé si a un guardaespaldas también. Y por ejemplo, es de una fiscalía relacionada con delitos de estafas al registro. Se supone de una banda que se dedica a apropiarse de inmuebles que no les corresponden, pues. Pero lo más fácil sería enfocarse en una sola banda. Pero ¿cuántos casos llevan en esa fiscalía?
tendría que ir la investigación en varias direcciones. Porque si se van solo en una dirección y al final resulta que van por el mal camino, ¿será que van a lograr establecer quiénes fueron? No. Puede ser que por azares del destino, por un suertazo, como por un loteriazo, podríamos decir, puede ser que sí se vayan sobre quien sea. Pero no podemos descartar. Entonces, en el análisis, ustedes deben ser extensos. Sus juicios jurídicos no deben ser cortos. Sus juicios jurídicos no deben descartar nada. Imagínense qué pasó. Todos dijeron que Kevin se esmeró. ¿Y qué pasa si Kevin llevó un gran chivote y yo no lo vi? Está prejuiciado. No, yo estoy hablando de probabilidades, no estoy hablando, ese es un ejemplo. Entonces fue astucia. ¿Ya? ¿Qué pasa? Nos perdimos. Entonces, podemos tener varios puntos de vista. Pero ¿qué certeza tenemos? ¿Debemos comprobarlo? Debemos comprobarlo. Por ejemplo, en el próximo no dejo que lleve gorra, no dejo que lleve chupa, no dejo que lleve audífono, no dejo que se siente con fulano, con sutano, no dejo que se siente de atrás, no dejo que se siente detrás de la columna. El análisis debe ser profundo. No nos tenemos que perder. Y ese análisis sería del caso concreto de ¿quién? De Kevin Rodríguez. Carnet, ya lo voy a ir a revisar. Y de repente estoy diciendo, ¿cuánto sacaste, Kevin? Ay, a mí me fue no tan bien, como 14, 16, algo así. Va. Pero ya me dio ideas para poder llevar la gorra. Estamos hablando hipotéticamente. No asertóricamente, ¿verdad? Vamos. Bueno. Vamos, pues. ¿Quién me estaba apoyando en la lectura? Yo licenciado. No, Vinicio. Nada que ver, Vinicio. Dani, adelante, Dani. Okay. Si aplicamos esta clasificación al campo del derecho y especialmente al análisis de las normas jurídicas, obtendremos resultados útiles para la mejor comprensión de su naturaleza formal. Vale. Resultados útiles, pero eso es para la naturaleza formal. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Eric, te perdiste. Jurídica. Resultados válidos. A nosotros no nos interesa si es útil o no es útil. Que sea válido. Sigamos. La norma desde el punto de vista de la cualidad. ¿Normas qué? Que la norma desde el punto de vista de la cualidad. Ahí estamos. Dado que toda norma es un juicio jurídico. Pausa. Y que es... Pausa. Dado que toda norma es ¿qué? Un juicio jurídico. Un juicio jurídico. Por eso es que yo les decía que era un equivalente. Hablar de una norma jurídica
hablar de un juicio jurídico. ¿Tienen alguna ley ahí en la mano? ¿La Constitución le funciona? Sí, cualquiera. ¿Ya? Ya. ¿Cuántas normas tiene ahí? ¿Cuántas normas jurídicas? ¿Cuántos artículos tiene? La Constitución. 281. 281. ¿Cuántos juicios jurídicos hay ahí? $281. 281. Falso. Yo diría que más. Falso. Muchos. Muchos, porque hay normas jurídicas que tienen más de un juicio jurídico en una sola norma. ¿Cuántas contradicciones? Muchas. ¿Cuántas incongruencias? Muchas. Efectivamente, así es. Porque el hecho que sea una norma jurídica no quiere decir que solo haya un juicio. Como quien dice, en el sentido más cómodo para nosotros, decimos norma jurídica es un equivalente a un juicio jurídico. Y dejémoslo así para efecto del estudio. Pero de hecho nosotros sabemos que no es así. ¿Estamos? Bueno, sigamos entonces. Ya, Dani, ya te damos licencia. Gracias, buena onda. ¿Quién más había levantado la mano? Que yo les dije, Ever González, cámara. Dame cámara ahí. Solo gente con cámara encendida vamos a dejar leer. ¿Cómo le cuesta noche, Lick? Los demás no. Mucho gusto, mucho, no sé si te llamas Herbert, ¿verdad? Herbert González. Mucho gusto, Herbert. No te había visto. Bienvenido a la clase. Este es el curso de lógica jurídica. Gracias, Lick. Gracias. Vamos entonces, continuemos. La letra A, la norma desde el punto de vista de la cualidad. Dado que toda norma es un juicio jurídico y que estos pueden ser positivos y negativos. ¿Pueden ser qué? Pueden ser, ser positivos y negativos. Negativos. Y de ahí se recuerdan que entre lo positivo y negativo ya más adelante encontramos hasta supuesto positivo, consecuencia positiva y en todas las posibilidades, ¿verdad? Eso ya lo vimos más adelante. Sigamos, Herbert. Se evidencia que las normas serán tales, es decir, positivos en la medida que sean permisivas. Subrayen eso. Positivos en la medida que sean, ¿qué? Permisivas y negativas. O sea, que nos permitan realizar una conducta sin ningún problema. Okay. Quiere decir que nos facultan para hacer o no hacer. Pero también son negativas, ¿sí qué? Si nos... en la medida que sean prohibitivas. ¿Ya? Nos prohíben algo. Sí. Comenzar otra vez desde el inicio, valga la redundancia. Dado que toda norma es un juicio jurídico y que estos pueden ser positivos y negativos, se evidencia que las normas serán tales, es decir, positivos en la medida que sean permisivas y negativas, en la medida que sean prohibitivas. Ahí está. Así pues, los juicios positivos se expresan en el derecho como normas permisivas y los juicios negativos como normas prohibitivas. Ahí pienso que ya no hay duda en relación a eso. Eso pienso que ya lo leyeron y ya lo analizaron. ¿Sí? Juicios
¿Positivos qué implican? Pausa. ¿Alguien que quiera opinar? Como normas permisivas. Normas permisivas. ¿Juicios negativos? Normas prohibitivas. Normas prohibitivas. Ahí pienso que ya no hay problema. La cámara, Melissa. Melissa Sente. Mandelic, ¿Tiene esa cámara? ya la encendí. Pero la tiene para el techo. Es que estoy... Mejor no. Si no pueden poner bien la cámara ahí, no la pongan. Sí, ya hasta apagaron la luz. Bueno, sigamos, Herbert. Normas permisivas. Son aquellas normas que permiten, sea la ejecución, sea la omisión de un acto que no está ordenado ni prohibido, tal y como lo establece el artículo 45 constitucional al preceptuar. Toda persona tiene derecho y a omitir, lógicamente, lo que la ley no prohíbe ni ordena. Ejemplo, el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que habrá lugar a la casación de fondo. Primero la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Pausa. ¿De qué está hablando? ¿De qué institución del derecho procesal civil se está hablando en esa norma? ¿Escucho? ¿De la casación? De la casación. Y habla específicamente de la casación de fondo. Entonces, ¿esa es una norma positiva? ¿Es un juicio positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque la ley no lo prohíbe. No. Entonces, ¿qué? Un análisis. ¿Qué más? Porque es una norma permisiva. Por ser permisivo. ¿Norma permisiva? ¿La ley lo prohíbe o lo permite? Lo permite. Lo permite. Entiendo que es dependiendo de la sentencia que se dé, de la sentencia que se dé. Entonces ya el juez habilita la casación para una nueva. No. El juez no habilita la casación. Eso estamos hablando de normas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que está establecido en la ley. La ley. Entonces yo les pregunto, ¿es un derecho o es una obligación? ¿O es un deber? Un derecho. ¿Qué quiere decir? Que la norma permite que usted, dentro del plazo legal, si la resolución es desfavorable y ha sido vulnerado en sus derechos o garantías dentro del proceso, entonces usted va a poder interponer un recurso denominado recurso ¿de qué? Casación. De casación o de fondo, o casación de fondo. Pero eso es si usted lo quiere o no lo quiere. Si usted lo desea, lo va a interponer dentro del plazo legal. Y si no lo desea, no lo va a interponer. Entonces, ¿qué pasa? Es una norma permisiva. ¿Es un juicio jurídico?
Positivo. Positivo. ¿Ya? ¿Qué pasa si usted en lugar de interponer el recurso idóneo, que en este caso es casación, usted interpone nulidad? ¿Le van a dar trámite o no le van a dar trámite? No, porque está aceptando. No le dan trámite. No le dan el trámite. Porque la ley lo único que le permite a usted en ese caso es presentar recurso ¿de qué? De casación. Casación. Casación de fondo. Casación de fondo. Ahí estamos. Espero que hayan comprendido con ese ejemplo. Que nos permite una conducta. Nos faculta. Y entonces cuando dice nos permite, quiere decir que lo podemos hacer o no hacer. Yo le dejo a usted un trabajo de 20 puntos. Ya se le licenciado. ¿Es un juicio positivo o negativo? Es un juicio positivo. 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 Porque lo podemos hacer, que no vamos a hacerlo. Porque lo pueden hacer y si no quieren, no lo hacen. Yo sí quiero hacerlo, licenciado. Pero ¿cuál es la consecuencia de hacerlo? Yo también quiero hacerlo. Gana uno los 20 puntos. Que no nos ponga los 20. Necesitamos, Lick. Todos necesitamos, licenciado. Buenas noches, gusto saludarlo. ¿Y cuál es la consecuencia negativa? Que nos beneficia. Perder los puntos es la consecuencia. Que nos saquemos el punteo, ¿Y cabal. por qué no se arman de valor y devoran ese material que ya les di? Lo estamos devorando, Lick. Eso estamos haciendo, Lick. Vaya, ojalá. Pero necesitamos que esos lo 20 tienen que puntos. demostrar ahorita en este que viene. Ahí Sí, tengo pero que ver. necesitamos su Hay ayuda. links que no estudié, hay links que no sé qué. Va, ahí a las excusas fuera, ya tuvieron una semana de purificación. No, Lick, tuvimos que trabajar. Ah, pero de purificación también. Bueno, hasta ahí vamos a dejar esto. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Ahorita los que